miércoles decidimos ir a London y subimos a pie, con cierta duda, pero fuimos reconociendo algunos lugares por las fotos que habíamos visto. Primero, esperamos que te sigan London, porque hemos caminado mucho. Fuimos recorriendo el monte, escarpado y extenso, de mayor altura que los otros que conocíamos, ya que veíamos el río Murrell, la bahía y el pueblo. A medida que íbamos caminando, encontrábamos restos de armamentos y de posiciones. En la madrugada del 2 de abril de 1982, grupos de élite de la Marina y el Ejército argentino desembarcaron en las Islas Malvinas y redujeron al pequeño grupo de no más de 50 hombres que componía la guarnición militar británica. El operativo Rosario daba comienzo a la primera y única guerra del Estado moderno argentino. En medio del fervor que esta acción provocó en la población argentina, la respuesta británica no se hizo esperar. El 3 de abril, una flota de guerra zarpó rumbo a la zona y se estableció un área de exclusión de 200 millas alrededor de las islas. Ese mismo día, la ONU, a través de la Resolución 502, exigió el retiro argentino de las islas para iniciar las negociaciones. Mientras las tratativas diplomáticas se desarrollaban febrilmente entre Londres y Buenos Aires, las poderosas fuerzas inglesas estaban cada vez más cerca de las islas. Y si bien el 25 de abril Gran Bretaña recuperó el control de las Islas Georgias y capturó el submarino Santa Fe, la tensa calma del mes de abril iba a romperse cuando el 1 de mayo, con el bombardeo británico sobre Puerto Argentino, comenzara estrictamente la guerra. Pero fundamentalmente cuando el 2 de mayo, el submarino inglés Conqueror atacara y hundiera el crucero Ara General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Murieron allí 323 argentinos. La respuesta no se hizo esperar. 2 días después, la Fuerza Aérea Argentina atacó al HMS Sheffield, que se hundiría pocos días después. Las semanas que siguieron serían de constante bombardeo británico sobre las islas, control decisivo del espacio marítimo y preparación del desembarco, que sucedería el 21 de mayo en la zona del Estrecho de San Carlos. El desembarco inglés abrió otra etapa de la guerra. Entre el 21 y el 29 de mayo tomó protagonismo la batalla aeronaval. Aquí la actuación de los pilotos de la Fuerza Aérea fue central. Una vez consolidado el desembarco, las tropas inglesas marcharon sobre Darwin, que caería tras los combates del 29 de mayo. Con la llegada de junio, comenzó el avance británico sobre Puerto Argentino y la fase final de la guerra. En esos días se dieron los cruentos enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los montes cercanos a Puerto Argentino. Se produjo la batalla de Monte Longdon, una de las que ocasionó más bajas entre las tropas argentinas. Con la guerra ya casi terminada, el 11 de junio llegó al país el Papa Juan Pablo II para oficiar como mediador. Finalmente, el 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino en las islas, firmó la rendición ante Jeremy Moore, jefe de las tropas inglesas. Durante toda la guerra de Malvinas, la principal hipótesis de conflicto de la Junta Militar siguió siendo Chile, no Gran Bretaña. Eso generó que todo el dispositivo de movilización hacia las islas fuera considerando como amenaza más probable que Chile iba a aprovechar la distracción argentina en las islas para invadir. Esto, por ejemplo, da la pauta de que se reprodujera el esquema de movilización del año 78, cuando se produce el conflicto limítrofe con Chile. ¿En qué consistía este esquema?
que los regimientos más veteranos, más acostumbrados al clima patagónico, por ejemplo, y preparados para eso, los regimientos de montaña, por ejemplo, se quedaron guarneciendo la frontera. Y a Malvinas, donde no se esperaba que fuera a haber conflicto, fueron los regimientos que iban a desempeñar tarea de guarnición en caso de una guerra con Chile. Regimiento, por ejemplo, del litoral. Esto es importante porque es una de las marcas fuertes sobre la guerra también. Mandaron a Malvinas a gente acostumbrada a 40 grados de calor. Diríamos, la base histórica de esto tiene que ver con la planificación. Al mismo tiempo, como no esperaban guerra, la movilización fue muy improvisada. Por ejemplo, el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, que combatió en Puerto Darwin, pasó a las islas sin su equipo pesado. No tenía cocina de campaña, no tenía artillería de apoyo, y en esas condiciones se enfrentó a los regimientos de paracaidistas británicos que lo atacaron a finales de mayo del 82. Sencillamente porque no se había planificado esa movilización. Chicas, ¿qué pondríamos en la balsa? No sé, algo que queramos mucho. ¿Cómo qué, por ejemplo? El osito de mi abuelo. Yo pondría un mensaje para que ellos recuerden a quién se lo sacaron. Me gustaría mandar una bandera, un dibujo de una paloma. Bueno, pondría que tendrían que entregarnos las islas. De paz, una paloma de paz. Yo mandaría en ese barquito el osito que me regaló mi abuelo a mí. Escribiría que nosotros los argentinos siempre vamos a recordar nuestra tierra. No sé, que no peleemos más. El proceso de la experiencia de la Guerra de Malvinas rápidamente queda subsumido, queda atrapado en lo que más ampliamente empieza a ser el descubrimiento social, por ponerle un nombre, de lo que había sido el terrorismo de Estado. Es decir, lo que hasta ese momento se recogía fragmentariamente, como comentarios en voz baja y que muchas veces costaba creer, Malvinas permite que aparezca en letra de molde en la prensa. Entonces, la discusión de la guerra, por ponerle también otro título, queda rápidamente atrapada en la discusión más amplia sobre los años de la dictadura. Y la marca fuerte para pensar los años de la dictadura todavía hoy, y con motivo, por supuesto, es la experiencia del terrorismo de Estado. Esto de algún modo congeló las formas de procesar la experiencia de Malvinas. El pato de la boda aquí han sido sin duda los protagonistas más directos, porque a diferencia de los desaparecidos que físicamente no están, y nosotros podemos construir interpretaciones sobre ellos, los excombatientes de Malvinas son desaparecidos vivos, se movilizan cada 2 de abril, tratan de ir a la tele en la medida que pueden o publican cosas, y la respuesta social ha sido, como en otros casos, concentrar en los actores la responsabilidad, concentrar en un grupo de ciudadanos la carga fortísima que significa procesar una frustración nacional. De ese modo uno puede entender, por ejemplo, la alta cantidad de suicidios, pero sobre todo las dificultades para hablar sobre Malvinas. ¿Qué podría decir un Estado sobre Malvinas? ¿Desde qué lugar se para hablar sobre la guerra? ¿Qué significa hablar de la patria en este contexto de que las Fuerzas Armadas que produjeron el desembarco del 82 son las mismas que organizaron el terrorismo de Estado? ¿Cómo proceso a alguien caído en Malvinas por una causa justa, según lo aprendimos en la escuela, y que 2 años antes secuestraba y torturaba alegremente gente? Ese es un poco el problema en términos simbólicos. Es muy difícil de procesar porque obliga a una definición política muy fuerte en términos de qué quiero recordar. Nos preparamos para volver. Ya habíamos cumplido con todos los lugares importantes para nosotros. Yo tenía una satisfacción, una paz interior que creo que sentíamos todos. Habíamos ido al cementerio a rendirle homenaje a nuestros compañeros caídos, a nuestras posiciones, que en mi caso estaba intacta, y hasta encontré algo mío. Ver de cerca, tocar esas piedras y esa tierra fue increíble. Era algo que me debía. Espero que todos los excombatientes puedan volver a Malvinas y que muchos argentinos también las visiten.
frío. ¿Tenés el martillo? Sí. Yo tengo la tabla con la madera. Ahora, ¿tenés los clavos? Sí. Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria, porque hay hechos que parece que nunca sucedieron, y aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos, irreales. Pero sucedió. ¿Llegará esto a Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra. Partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro, a hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación, su historia didáctica y escolar, el relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. ¿La tiramos al mar?